Cristina Rodríguez y el día de hoy traemos para ustedes un nuevo episodio de la temporada 19 de Sensor UABC. ¿Te encuentras estudiando alguna licenciatura o conoces a algún estudiante o egresado de esta área? ¿Has revisado o conoces la oferta educativa en el área de la ingeniería con la que cuenta UABC? ¿Qué sabes al respecto sobre esta área del conocimiento? ¿Qué tal? Mi nombre es Alice Duarte. El área de la ingeniería es totalmente fundamental para nuestra sociedad. Sin embargo, la importante labor que estos profesionistas desempeñan muchas veces pasa desapercibida. Los ingenieros son un motor indispensable que impulsa la mayoría de los cambios tecnológicos de nuestra sociedad. Los hay especializados en una gran variedad de áreas, pero su relevancia es indiscutible. Por citar solo algunos ejemplos, está la ingeniería civil, que se encarga de desarrollar la infraestructura que las ciudades necesitan para crecer y desarrollarse. También se encuentra la ingeniería química, la de alimentos y la industrial, entre otras. Hola, yo soy Vanessa Varela. Exacto, Alice. De hecho, desde un punto de vista etimológico, la palabra ingeniería está relacionada con el ingenio y la producción. Esta guarda una estrecha relación con la ciencia, donde diversas ciencias se apoyan de la ingeniería para desarrollar sus investigaciones y herramientas necesarias y viceversa. Puede decirse que mantiene una relación hasta cierto punto simbiótica. Si estás interesado en estudiar una carrera relacionada con la ingeniería o simplemente quieres saber más sobre su importancia, no te puedes perder el episodio que traemos hoy para ti. Ya comienza Sensor UABC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de A Ciencia Cierta. La cápsula de hoy es el uso de tecnologías y la salud mental en tiempos de COVID, en donde recapitularemos todo lo que sucedió en la conferencia. Acompáñenme. ¿Cuáles fueron los temas que se abordaron? El maestro Óscar Siquerios inició la conversación de la conferencia mencionando cómo al principio de la pandemia por COVID-19, por la que estamos pasando actualmente, las personas y la sociedad en general se preocupaban por la salud física de ellos mismos y sus familiares. De igual manera, el foco de atención estaba en la mala situación económica por la que se estaba pasando, sin darle alguna importancia a la salud mental. El primer punto que se abordó en esta conferencia fue salud y salud mental, en donde el maestro Óscar mencionó la definición de estas dos y la importancia que tiene cada una de ellas. A continuación, un poco de lo que se vio en el primer punto. Es parte de tratar de mantener la salud, ¿no? Entonces es bien importante tomar en cuenta, ¿no? No nada más porque no esté enfermo, voy a estar sano. Y entonces, yendo un poquito más específico, dice que tenemos lo que es la salud mental, que es un estado de bienestar en el que la persona, con base a sus capacidades, puede hacer frente al estrés normal de la vida. En conclusión, la pandemia afectó a la salud mental de todas las personas en general, aunque no a todas de la misma manera, ya que influye mucho la profesión o trabajo que ejerzan, hábitos y rutinas. El segundo tema del que habló fue el uso de las TIC en la actualidad y en tiempos de COVID. Por necesidad, debido a la contingencia, la mayoría de las actividades se tuvieron que realizar virtualmente, como medida de seguridad para la prevención de contagios. Es por eso que el uso de las TIC actualmente aumentó de manera significativa. El tercer punto que se abordó en la conferencia fue principales afecciones psicológicas por el abuso de las TIC, en donde se mencionó cómo uso de las TIC puede afectar positivamente a la salud mental al permitir una autoexpresión e identidad propia. Al hacer, mantener y construir reuniones, facilita el aprendizaje, facilita la comunicación y colaboración, y facilita el acceso a la información. De igual manera, se mencionó cómo el uso excesivo de las TIC afecta negativamente a la salud mental de las personas, causando problemas de ansiedad, depresión, problemas para dormir, afectación en la imagen corporal, aumenta la probabilidad de ciberacoso y miedo a perderse. El tercer tema fue las ciberadicciones. En este punto, el maestro Óscar mencionó cómo es que se puede generar fácilmente una ciberadicción debido al fácil acceso, rapidez de conexión, desconexión de la realidad, personalidades ficticias, entre otras. Por último, dio unas recomendaciones para mantenernos sanos en casa en esta pandemia actual, las cuales fueron las siguientes: mantenerse informado, tener una rutina, mantener relaciones sociales, uso adecuado de las tecnologías y evitar el consumo de sustancias. Esto fue un poco de lo que se vio en el Conservatorio de Estrategias de Comunicación Digital. Espero y esta recapitulación haya sido de tu agrado. Nos vemos pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Yabel Cuevas y bienvenidos a su sección Detrás de. El día de hoy hablaremos de la diversidad cultural.
entendiendo que esto hace referencia a la interacción, convivencia y armonía entre diferentes culturas que conviven en un mismo espacio geográfico. Para ello, hemos traído a un invitado especial, el doctor Etienne Moderwa, quien nos hablará un poco más de su experiencia viviendo en México. Soy de la República Democrática del Congo, exactamente en el centro de África. Soy Etienne Mulume. Vengo de una familia de 6 hermanos y soy el quinto. Doctor Etienne, cuéntanos un poco más sobre qué le hizo llegar a México. ¿Por qué México? Digamos que en el Congo tenemos una formación académica que está más orientado hacia el exterior que hacia el interior del Congo. De manera que estudiamos países y culturas diferentes, y dentro de esas culturas, de las culturas antiguas, entonces yo me puse como finalidad ir a estudiar fuera del Congo, y dentro de fuera del Congo estaba México. ¿Qué aspectos de su cultura son las que extraña más? Digamos que como que el extrañar también se fue cambiando, ¿no? Porque al inicio extrañaba todo, ¿no? Hasta el olor de la tierra, el olor de la ciudad, casi todo, ¿no? Pero con el paso del tiempo, esos olores que te hacen sentir que eres de allá ya desaparecen. Por ejemplo, la comida, ¿no? Aprendí a adaptar algo de la comida congoleña aquí en México, yo solo. ¿Cuáles son las principales diferencias que usted ha notado entre estos dos países? Digamos que en México la educación mexicana está más centrada en el estudiante, lo que algo que México ha logrado. Mientras en el Congo es una educación memorística, donde el estudiante no es el centro. A veces pienso que es el maestro que es el centro. Y ahora bien, ¿cuál diría usted que son las similitudes que ha encontrado entre África Central y México? Si hay algo que he encontrado que en México tenemos en común con el Congo, es que la cultura mexicana es muy acogedora, recibe a cualquier persona que llega. Mientras allá es lo mismo, si llegas no te sientes como que estás en un espacio que no es tuyo. Y la familia, ¿no? En México la familia es algo que he encontrado que une a las personas, hasta las comunidades. ¿Cómo considera que usted influye en este entorno social al que ahora pertenece y a esta comunidad estudiantil que es UABC? Yo creo que hay un elemento importantísimo que está ahí, que uno lo quiera o no, es intercambio cultural, porque son dos formas de ver el mundo, ¿no? De ver el mundo, y esas dos formas siempre están en diálogo. Y eso llama la curiosidad de saber, oye, ¿qué está pasando del otro lado, no? Pues esa curiosidad es tal vez lo que siento que se despierta cuando me encuentro con ustedes. Agradecemos a nuestro invitado, el doctor Etienne Moderwa, por habernos ofrecido un poco de su tiempo. Nos vemos hasta la próxima. Estudiar una carrera de la ingeniería no es una tarea sencilla. Se requiere dedicación, tiempo y esfuerzo, pues un ingeniero debe dominar su área. Asimismo, su trabajo es fundamental para garantizar el desempeño que a la larga ayuda al desarrollo tecnológico en distintas áreas de la humanidad y siga su curso. Estudios avanzados de matemáticas, física o química suelen ser utilizados en muchas de ellas. Mientras más avanzada nuestra sociedad, más renovaciones necesitamos. Por ende, la demanda de esta área del conocimiento es mayor. Esto es muy cierto, Cristina. Gracias a los ingenieros podemos encontrar soluciones nuevas y eficientes para todo tipo de problemas. Y con ello tenemos la oportunidad de evolucionar e ir más allá. Por ejemplo, la red de internet que usamos, los aparatos electrónicos que tenemos en casa o en las calles, los medios de transporte, los aparatos médicos o el diseño de ciertos muebles o infraestructura. No podríamos avanzar sin su constante cambio. Y esta labor es llevada a cabo por los ingenieros todos los días. Hay que admitirlo, somos una sociedad que dependemos en cierta medida de la tecnología y por ende dependemos de estos profesionistas. Si conoces a alguien que ejerza o estudie esta profesión, no está de más reconocer su labor y dedicación. Ciertamente es una profesión demandante en muchos sentidos que requiere de una gran dedicación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda y bienvenidos al canal de Ilumina.
El día de hoy hablaremos sobre el poema. Si quieres aprender más acerca de este tema, sigue viendo el video. ¿Qué es un poema? Se le llama poema a un texto literario cualitativo, perteneciente al género de la poesía. Este es de extensión variable, pero tendiendo a ser breve. Suele contener una descripción subjetiva del estado emocional, existencial o de alguna vivencia del poeta, y habitualmente utiliza un lenguaje metafórico, o sea, no literal, y además es abundante en giros poéticos y figuras retóricas, y gracias a estos recursos el poema se parece más a una canción que al relato en sí. Los poemas hoy en día no requieren de una estructura fija, como es así en la antigüedad, con un cierto número de rimas o incluso un cierto número de sílabas, pues ahora los poetas son más propios y creativos. Asimismo, es frecuente utilizar un poema en prosa, el cual puede tener cualquier estructura. Algunas de las formas fijas eran el terceto, que es una estrofa de 3 versos, nada más, en el que riman el primero y el tercero, dejando al segundo libre o suelto. Otro sería el cuarteto, el cual es una composición de 4 versos entre los cuales se daban lógicas donde riman el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Y por último, el soneto, que es una composición de 14 versos en decasílabos, organizados en 2 cuartetos y 2 tercetos. Clasificación de los poemas. Los poemas pueden clasificarse de muchos modos. El principal es el que distingue entre poemas en verso y poemas en prosa, siendo estos últimos más cercanos en forma y apariencia a la narrativa o al ensayo. Esto no implica la presencia de métrica o de rima. Una segunda clasificación atiende a sus intenciones o características. Por ejemplo, tenemos al epígrama, que es un poema breve, satírico y burlesco, en clave ingeniosa que persigue la complicidad del lector. Otro ejemplo sería la oda, un poema que canta loas, alabanzas o expresa admiración por alguien, algo o algún tiempo. Luego tenemos el madrigal, que es un poema amoroso por excelencia, de composición breve y dedicado a la amada o a el amado. Y por último tenemos a la elegía, que es semejante a la oda, pero opera como una despedida o una lamentación por la pérdida de alguien, algo o su rememoración nostálgica o melancólica. Partes de un poema. Título. Es el nombre propio y distintivo del poema. Algunos poemas no poseen un título, sin embargo, para algunos poetas, nombrar sus piezas es fundamental. Verso. De manera simple, podríamos decir que los versos son cada uno de los renglones o las líneas que conforman el escrito. Estrofa. Ahora bien, cuando tenemos un conjunto de versos formados en estrofa, estas varían en el número de versos que pueden tener y según su cantidad se clasifican en distintos tipos. Rima. Se conoce como la técnica para generar una armonía dentro del poema. Para ello existen las rimas de tipo asonante y de tipo consonante. Métrica. Por último, la métrica se encarga de contar y enumerar las sílabas de cada verso. Esto nos posibilita organizar el poema y emplear estrategias gramaticales para restar o sumar sílabas a las palabras según la necesidad. Esperamos que la información proporcionada en este video te haya resultado interesante y te invitamos a adentrarte en el maravilloso mundo de la poesía. El equipo ARPA Ilumina agradece tu atención. Hasta pronto. ¿Sabías que leer novelas es vivir más vidas, además de dejar una huella duradera en nuestro cerebro? Se ha comprobado que leer novelas aumenta la conectividad en áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, y el efecto persiste más tiempo que el dedicado a la lectura, porque provoca diferentes emociones, así como relación con la vida diaria. La primera novela escrita fue la historia de Genji, de la japonesa Murasaki Chibiku en 1008. A continuación mencionaremos algunos de los novelistas mexicanos más populares de la actualidad. 1. Alberto Chimal. Es un escritor mexicano dedicado principalmente a la narrativa y a la escritura creativa.
Es uno de los más famosos en México, ya que su imaginación a la hora de crear historias es increíble. Es uno de los máximos exponentes de la literatura fantástica, porque deja volar su imaginación sin límites y lo podemos ver plasmado en sus obras. Entre los títulos más sonados de sus libros encontramos Los esclavos, La torre y el jardín y Cartas para lluvia, la cual es una novela infantil. 2. Valeria Luiselli es una escritora mexicana muy conocida. Además de publicar novelas con gran éxito, también ha publicado para grandes periódicos y revistas tales como Letras Libres o The New York Times. Actualmente reside en Nueva York y su narrativa se basa principalmente en historias que le han enriquecido mientras ha estado viajando. Tiene buenas críticas por parte de la crítica internacional, como es la crítica alemana. Entre sus obras más importantes encontramos Papeles falsos, Los niños perdidos, Los ingrávidos, La historia de mis dientes y Desierto sonoro. 3. Guillermo Fadanelli es un escritor mexicano famoso que se caracteriza por describir la cruda realidad del mundo real. Deja ver los temas más delicados de la sociedad a través de su literatura. En sus historias podemos ver algo de su vida, ya que se basa su escritura mayoritariamente en historias propias. Los temas que abundan son el amor, el pesimismo, la ironía, la borrachera o la muerte. Entre sus obras con más éxito encontramos Mis mujeres muertas, donde el autor trata los temas más delicados. 4. Guadalupe Nettel, una de las máximas exponentes de la literatura mexicana, ganadora de diferentes premios, se encuentra entre los mejores escritores mexicanos actuales. Tras el éxito de sus obras, han sido traducidas a diferentes idiomas, creando una literatura universal. Ha publicado novelas, ensayos y colecciones de cuentos. Entre sus grandes éxitos encontramos El matrimonio de los peces rojos y Después del invierno. 5. Juan Villoro es un escritor y periodista mexicano que destaca por su literatura. Podríamos decir que es el escritor más polifacético que podemos encontrar actualmente. Puede escribir cualquier género literario: crónicas, reseñas, periódicos literarios, novelas, cuentos, etc. La imaginación y humor que tiene le lleva a tener un abanico muy amplio de recursos literarios. Además, no se centra solo en un tema, sino que puede crear historias de cualquier tema. Entre sus obras más conocidas encontramos El testigo, con el que fue ganador del premio Herralde de novela en 2004. También tiene una serie de ensayos y crónicas muy famosas sobre fútbol, llamado Dios es redondo. Número 6. Fernanda Melchor. Es una escritora y traductora mexicana, estudiante de periodismo y además maestra en estética y arte. Su mejor arma literaria son las crónicas y la prosa. Su especialidad es adentrar al lector en universos ficticios con un toque de realidad y donde se reflejan diversas problemáticas de la sociedad mexicana. Entre sus mejores obras encontramos Aquí no es Miami, Falsa liebre, la cual fue su primera novela, y Temporada de huracanes, ganadora de diferentes premios. Número 7. Ignacio Padilla, recientemente fallecido. Fue un escritor mexicano que pertenecía a la generación del crack. Además del arte que aportaba a la literatura, también aportaba conocimientos sobre la política del país. Formaba parte de la Academia Mexicana de la Lengua desde el 2011. Era un fiel seguidor de Cervantes y estudiaba todos sus escritos. Además de ser un amante de las historias de Cervantes, también le dedicó un libro titulado Cervantes y compañía. Entre sus publicaciones destacan Trenes de humo al bajo alfombra, Últimos trenes
y subterráneos. La novela más vendida del mundo es El Quijote, de Miguel de Cervantes, que ha vendido más de 500 millones de copias. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Miguel de Cervantes Saavedra. Esperamos haber despertado más tu interés por la literatura del país. Recuerda que aún hay mucho por leer. Hay una frase que dice que un ingeniero jamás verá el mundo como es, sino como debería ser. ¿Te identificas con este pensamiento? ¿Has dedicado tiempo a imaginar cómo podría mejorarse el mundo en el que vives? Puede que haya un espíritu de ingeniero dentro de ti. El camino es duro, pero la recompensa es muy grande, te lo aseguro. Es debido a toda la labor que hemos mencionado anteriormente que el 1 de julio se celebra el Día del Ingeniero en México, pues su trabajo ha construido, de alguna forma, gran parte de lo que nos rodea. Cabe destacar que también se le celebra en otras partes del mundo. Sin embargo, la fecha varía dependiendo del país. Si te llama la atención esta labor, pero no sabes en qué área especializarte, UABC ofrece distintas ingenierías. En Tijuana, UABC ofrece las ingenierías en química, electrónica, computación e industrial, campus total. Asimismo, UABC Valle de Las Palmas ofrece las ingenierías en mecánica, civil, mecatrónica, ingeniería renovable, aeroespacial, industrial y bioingeniería. ¿Cómo ha sido tu experiencia? No dudes que con tu esfuerzo ayudarás a construir un mejor entorno para nosotros y para las nuevas generaciones. Nunca menosprecies tu esfuerzo y celebra con orgullo el Día del Ingeniero. Hola y bienvenido a nuestra temporada 19 en Sensor. Yo soy Rosa y el día de hoy te voy a dar muchos consejos que seguramente te van a ser de mucha utilidad hoy en día. Como en cada ciclo escolar se vienen nuevos cimarrones y si tú eres uno de ellos, créeme que esa cápsula está hecha para ti, ya que en esta ocasión trataremos muchos temas que seguramente te van a pasar una vez que ingreses a la universidad. Una vez que fui seleccionado para UABC y ya pagaste suscripción, hay que recordar que se te va a enviar probablemente a tu correo electrónico una fecha, un horario y un lugar establecido donde tomarás sus cursos de inducción. Probablemente, como se mencionó, se te van a hacer llegar toda esta información a través de tu correo electrónico o muchas veces si ya conoces la página de Facebook de tu facultad te puedes informar ahí. También hay que recordar que el horario que tendrás para tus cursos de inducción no será el mismo que tendrás para el resto de tu carrera. Por otro lado, si no fuiste seleccionado para UABC, no te desanimes, también está la opción de esperar el siguiente semestre o la reubicación, la cual consiste en entrar a otra carrera diferente a la que tenías contemplada. Esto se basa en el puntaje que hayas tenido, ya sea que se acercó bastante al puntaje que se esperaba para tu carrera. La mayoría de las veces las reubicaciones consisten en carreras similares a la tuya e inclusive en la misma facultad, pero si tú no quieres, no te preocupes, no es obligatorio. Volviendo a la inscripción, hay que recordar que probablemente te pidan ciertos documentos para que los tengas en la mano, entre ellos tu INE o alguna identificación si aún no eres mayor de edad, tu comprobante de bachillerato, si aún no tienes tu título de la prepa, tu CURP, tu acta de nacimiento y tu recibo de pago, que para esas fechas ya tienes que haberlo hecho en alguno de los bancos que se te mencionó. Probablemente días antes recibas algún correo que te indiquen dónde pagar y en qué fechas. Una vez que se hace el trámite de la inscripción, te dan las fechas para tu curso de inducción. Eso varía entre semestre, pero casi siempre es una semana antes de que entrar los demás cimarrones. Estos cursos sirven mayormente para socializar y para que las nuevas generaciones conozcan sus instalaciones, ya que se hace un recorrido por todo UABC donde pueden conocer el centro de cómputo, las demás facultades, la biblioteca, así como la facultad de deportes, que se dan cuenta que tiene una gran extensión que probablemente se usan para varios cursos o varios eventos que probablemente van a tener en algún futuro. También, una vez que termine la semana de inducción, se darán cuenta que serán llevados al campo de deportes donde se harán unos juegos, donde participan también las demás facultades y realmente sirve para que todos puedan convivir un poco más de lo que han hecho en esa semana. Ahora sí, una vez terminada la semana de inducción comenzarán tus clases regulares en las cuales podrás conocer a tus maestros, tu horario, así como las materias que tendrás ahora en adelante de lo que resta del semestre. Es normal tenerle miedo a lo desconocido, así que es mucho más normal entrar con nervios a la universidad, pero créeme, no hay nada por lo que ponerse nervioso y cada momento valdrá completamente la pena. Espero que los consejos hayan sido de mucha ayuda, así como tu primer día sea muy bueno. Nos vemos, hasta la próxima.
Hey, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. El día de hoy conoceremos la opinión de algunos estudiantes sobre la diversidad cultural expresada en nuestra ciudad. Así que, sigue viendo. En una oración corta, ¿cómo defines la diversidad cultural? Para mí es una variedad de culturas que interactúan y conviven en una gran cantidad de personas en un mismo espacio. Yo lo definiría como la oportunidad de conocer un poco más allá de nosotros, de lo que nosotros tenemos, para explorar un poco más de lo que está más allá de nuestro alcance. Diversidad cultural como un conjunto de personas con diferentes creencias que conviven en un punto específico. Yo la entiendo como la originalidad o la pluralidad de los individuos que conforman estos grupos o sociedades. Como las formas en las que se viven las diferentes culturas que cada sociedad manifiesta. ¿Cómo crees que se manifiesta la diversidad cultural en nuestra ciudad? Yo creo que donde normalmente nosotros podemos ver esta gran diversidad de culturas son en kermeses, posadas, carnavales. Vivimos en una ciudad fronteriza donde colisionan culturas de otros países, de nuestro propio estado. Con el simple caminar en la calle y mirar a haitianos, a venezolanos, a chinos, a estadounidenses, encuentras de todo tipo en la ciudad tan solo con salir a caminar un poco. Aquí en Tijuana, ir caminando por la calle, una ciudad en la que llegaron demasiados inmigrantes, tanto del sur como del norte del país, como de otros países. En Tijuana se vive bastante, ya que así como gente de otros estados de toda Latinoamérica, convivimos constantemente. Aquí tenemos una de las mayores diversidades culturales de México, en el sentido de que tenemos personas de otros países, como menciono. ¿Cuáles son los beneficios de la diversidad cultural? Que nos permiten apreciar y aceptar esta gran diversidad de culturas que podemos encontrar tanto en historia, en comidas, en música, en vestuarios. Sales un poquito de tu área de confort, de lo que tú conoces de tu país, entonces la manera más precisa de beneficiarse de la diversidad cultural es el conocer. Aprender de otras culturas, y en el momento en el que si tú quisieras ir, por ejemplo, a China y conoces diferentes platillos gastronómicos de aquí de China, de personas chinas, es muy probable que puedas mantener cierta cantidad de modales o costumbres cuando vayas para allá. Esperamos que haya sido de su agrado esta cápsula de Banco de Ideas. Nos vemos, hasta la próxima. Como pudiste ver, el mundo de la ingeniería es un pilar fundamental de nuestra sociedad actual, y a pesar de que en ocasiones no se le da la relevancia que se merece, es importante reconocer la gran labor que desempeñan los ingenieros día con día para mejorar nuestra calidad de vida y el entorno en el que nos desarrollamos con las características que este conlleva. Muchas gracias por sintonizarnos de nuevo el día de hoy. Esperemos las cápsulas del día de hoy hayan sido de tu agrado. Te esperamos la siguiente semana con nuevo contenido. Recuerda que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Además, si por alguna razón te pierdes el estreno, todos los miércoles a las 10 de la mañana se transmite una repetición del programa por el mismo canal. También te recomendamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para encontrar más contenido especial sobre los próximos episodios de la temporada, así como más información de nuestra universidad. Nos encontramos como Sensor UABC en Instagram y Facebook. Si te perdiste de algún episodio de la temporada pasada, puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Sensor UABC. Esto fue todo por el episodio de hoy. Hasta la próxima semana.